y a todas. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Vencedores en la Fe en Davenport, Polk County, Florida, United States of America. Completo, sin faltarle nada. Bienvenidos. Estamos contentos en el día de hoy, porque otro domingo más y tenemos casa llena. Algo está haciendo Dios aquí. ¿Cuánto dan fe de eso? Yo estoy feliz de ver a Harry, Elizabeth, doña Zoraida. Estoy contento de ver a Natanael, aunque Víctor y Janet no están con él porque se fueron una semana para Washington y se excusaron conmigo y no son miembros de la iglesia para que tú veas. Estoy contento de ver a doña Iris, vale los dos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me fascina ver a Alfredo Luis, my brother. Estoy contento, bien contento de ver a Hugo con su esposa Gina aquí con nosotros. Damos aplauso a Dios. Observa bien la cara de contentura que tiene Hugo. Estoy feliz de verlo aquí con nosotros, ¿verdad? También me gozo a ver a mi hermano Miguel aquí con sus nenes. Dios me bendiga, Miguel, qué bueno verte. O sea, hacía tiempo que no veía a Lidia y a Dwight. No quiero tirar al medio, pero yo celebro cada vez que una persona viene a la iglesia. ¿Cuántos lo celebran conmigo? Amén, muy bien. Tenemos gente especial, ¿verdad? Tenemos el hermano de Marí, ¿verdad? Eduardo, yo llamo Edwin, tú no eres Edwin, tú eres Eduardo. ¿Okay? Y también veo a los padrinos del bebé, Carlos y Jessica, que están aquí con sus hijos. Y le damos gracias a Dios. Y también me encanta ver a la hermana Almeida, Amelia. Siempre no tengo problema con esta lengua. Ok, Amelia. Bienvenida. Seguimos orando. Muy bien, estoy contento de ver Lidia, la hermana de Betty, aquí. Está tu mano como siempre, Dios te bendiga. Y Norma, de dos, muy bien, tengo que estar feliz. Muy bien. ¿Alguna otra persona que nos visitan por primera vez que no hemos mencionado su nombre? El tío. El tío tuyo es tu papá. Ok, tu papá. Sí, ahora se le ve el corte. Pero ese es Dwight Senior. Excuse me. Bienvenido. Feliz de verlo de nuevo. Muy bien. Y muy bien. ¿Qué le decimos a esta gente que nos visita? Bienvenido. ¿Y qué más? Yo soy su pastor. Aquí está mi querida esposa. Mira qué linda. Esta es su iglesia. Y aquí siempre va a haber un lugar para ustedes. Vamos a estar de pie. Vamos a tirar como lo más preciado está aquí. Y ya mismo a otra, una muñeca súper preciada. ¿Qué va a pasar? Te voy a pedir que pasen ahora. Voy a pedir que el Marín, Giovanni y los niños estén aquí. Ustedes son un poquito más atrás, poquito.
porque yo quiero que ella esté entre niños. ¿Suele papá? Sí, bueno, vamos a poner eso ahí y después vamos con, pues ya lo tengo aquí, ¿Okay? Vamos a la. ¿Cuál saben que los niños son de Cristo? Amén. Amén. Y una iglesia que tiene muchos niños es una iglesia que está en el Señor y está creciendo. Bueno, tiene futuro. Y presente también. Muy bien. Pues vamos a estar de pie, vamos a bendecir. Y extiende su mano a ellos y los vamos a bendecir. Señor, te damos gracias por nuestros niños y nuestras niñas. Señor, bendícelos. Utiliza a los maestros para seguir enseñándoles tus caminos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a los niños. Ahora. Jonet se puede quedar aquí. Jonet. Los demás pueden bajar. No, papi. Jonet. Así con papi. Y entonces. Ok. No, ustedes bajan calma. Ahí. No se caen. Entonces, Carlos, Jessica, Eduardo, Alex, se me escapó la puta. Jaisha. Oye, este es un nombre de mujer súper complicado. Pasen a frente, por favor. Okay, yo no cojo ni en niños, porque yo siempre he tenido miedo que se me puede caer. Pero como nunca me han sucedido, pero siempre hay una primera vez, ¿verdad? Yo encargo a mi esposa a que ahora tome un bebé. Y quiero que la iglesia, nosotros creemos la presentación de los niños como Jesús, después de 40 días de nacido, lo llevaron al templo y lo presentaron. ¿Okay? Nosotros hacemos eso. El nombre completo es Naira. Yo dije que Nadia. Vamos a estar de pie. Vamos a bendecirnos. También la presentamos al Señor, pero no solamente la presentamos a ella, per se, sino toda su familia. Pues todas estas personas que están aquí, que tienen un compromiso con el Señor de criar a esta niña en los caminos del Señor. Como José y María asumieron esa responsabilidad. Y dice la Biblia que Jesús crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Por tanto, vamos a orar. Extiende tus brazos hacia ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te presento a esta preciosa niña. Gracias, porque tú viste como fieles que en el Marí y Giovanni asumieron esta responsabilidad. Yo te pido por ellos que tú les des mucha salud, mucha sabiduría, Padre amado, para criar esta hermosa niña, como ha hecho con Jonel también. Bendice. Ahora la presentamos delante de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso, por favor. Necesito que alguien que tiene voz que no sea yo cante Los niños son de Cristo. Ari, ¿tú conoces eso? Los niños son de Cristo, Jesús Salvador, son
joyas muy preciosas, coronas con su amor, joyas puras, joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz de dulce amor. Bueno, nos vemos. No, Dios me lo bendiga. Ok. Está con Biblia, ¿sabes? Ay, Dios mío. Amén. Muy bien. Yo le invito a que busquen en el libro de Joel, capítulo 2. Y no vamos a leerlo, porque me gustaría que lo pudieran presentar ahí. Bueno, ven acá. Que la fe viene por oír y de oír la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo prohibir a nadie la fe que necesita en esta hora. Yo lo tengo que Wally, ¿cómo tú estás? Y Alex también, qué bueno verte. Está medio ramo con eso, así. Gloria a Dios, qué bueno verte, papi. Ok, diríjanos a la lectura, hermano. Vamos a estar de pie como señal, hermano, como señal de reverencia. La palabra Señor. Vente, vente. Ok, ok. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén. Muy bien, se puede sentar. ¿Verdad? Ustedes se preguntarían por qué este pasaje. Y es precisamente el año 2020, ¿verdad? Que siempre es un término que usan los oculistas para ver si tú estás viendo bien o no. Obviamente, a mí se me pasó la época de los 2020. Yo soy más como 40-40, algo así. Pero tiene que ver con visión. En los estudios que yo hasta ahora y continúo, hay dos tipos de percepciones que uno puede tener, y yo creo por eso que uno tiene dos ojos. La primera es la visual. Okay, por ejemplo, ¿cuántos aquí me ven? Amén. Ok, no todo el mundo. Okay. Eso es la visual, esa es la física. Pero hay otra visión, que es la que tienes dentro de tu mente, la mental. ¿Verdad? Que aún tú puedes cerrar los ojos. Mira qué cosa, yo todavía los veo. Y algunas veces los creyentes solo ven la física y se olvidan que hay una de percepción, se le llama esto, que hay una visión espiritual, que a lo mejor no se ve físicamente, pero el hecho de que no se vea no significa que no está ahí. Y en este año quería usar este pasaje porque este pasaje originalmente, cuando el profeta lo dijo y finalmente se escribió, sucedió aproximadamente casi 1000 años antes de nacer Jesús.
Y los grandes estudiosos no saben decir en qué época fue bajo un rey, porque no hay mención de ninguna persona específica. Pero sabemos que uno de los más tardíos. Y lo único que sabemos que fue un profeta llamado Joel, lo que significa es Jehová es Dios. ¿Cuántos pueden decir que eso es en esta mañana? Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Amén. Este pasaje habla de un elemento que se cumple 1000 años después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, y allí Pedro, allí en el aposento alto, todos hablaron en lengua y empezaron a hablar las maravillas de Dios, y Pedro se para, un tipo que era cobarde, pero el poder de Dios vino sobre él y se le fue la temblequera y la predicó a miles en ese día. Dijo que eso era cumplimiento. Y lo primero que yo quiero decirle, hay visiones que tardan, pero siempre, si son de Dios, se van a cumplir. Como lo vimos hoy también, los que pudieron haber llegado al estudio de la escuela bíblica. David tenía un sueño, quiero levantarle el templo a Dios, y Dios dice, no. Tu intención es bueno, pero tu condición no lo es. Y algunas veces, como decimos en Puerto Rico, algunas veces hay que separar la gimnasia de la magnesia. Eso significa que hay que separar las cosas de una. Lo que es esto y lo que es aquello. Una palabra parecida es darle a César lo que es César y darle a Dios, ¿verdad? Y ese pasaje bíblico se realizó porque lo que Dios dice tarde o temprano se va a cumplir. Y a lo mejor tú no verás tu sueño hecho realidad, pero no significa que el sueño no se va a hacer realidad. Y ¿cuántos aquí tienen hijos y hijas? Usted está convertido y a lo mejor ellos no están tan... Olvídase. Tu Dios sigue siendo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El hecho, yo conozco casos de gente que estaban orando toda la vida por un hijo, se murieron, nunca se convirtieron, mientras esa persona estaba en vida. Después se convierten. Mira qué pena que tu mamá no estaba aquí. Pero por lo menos damos gracias a Dios porque sí te va a herencia. Y vemos que aquí en este pasaje nos dice que va a haber, no va a haber diferencia de edades. Dios no es un Dios que solo utiliza los ancianos. Los ancianos sueñan. Y yo creo, porque yo estoy ya en esa liga, que yo no sé lo que es, porque últimamente que mucho me gusta dormir. Yo no sé si es la edad, pero, y la necesidad, porque uno se mata después, no hay cosa mejor que un buen sueño. Y los jóvenes tienen visiones. O sea, que los jóvenes tienen una voz en este nuevo 2020. Los ancianos tienen una voz, los jóvenes tienen una voz. Y siempre he creído que nosotros necesitamos la sabiduría de los ancianos, pero la fuerza de los jóvenes. Esta sí que es una fuerza, yo no sé dónde la saca. Tú eres así cuando eras chiquita, también tú eras así que no. Necesitamos, la iglesia necesita ambos, la sabiduría y la energía. Y Dios es sabio, dice, le voy a poner a los ancianos soñar y le voy a poner a los jóvenes tener visiones. La diferencia es que uno es en un estado inconsciente, soñar.
La otra es en un estado consciente. Así era, una visión. ¿Dónde se queda bajo este libro? Calero. Los jóvenes tienen visión. Pero Dios, ancianos. Y no solamente eso, sino que dice también, no haber diferentes de géneros. Dice también, vuestros cielos y vuestras siervas profetizarán. O sea que este es un momento de Dios. Este 2020, Dios no hace diferencia de géneros entre mujer y hombre para su ministerio, para su servicio. Y no hace diferencia de ancianos ni jóvenes. Y yo creo que este pasaje bíblico tiene una segundo cumplimiento, porque la primera vez que se menciona en Hechos 2, no se cumplió total, porque hay una lista de ahora la luna, el sol, un montón de cosas que dice que la segunda parte de esto va a llegar a la final. Y yo estoy creyendo que nosotros estamos en esa final generación que Jesús profetizó en Marcos 24:25. Dice, cuando vean todas estas cosas, esta generación no pasará. Yo creo que primeramente este es el año de los baby boomers. Dice, ¿qué son los baby boomers? Ok, ¿cuántos aquí nacieron entre el año 1947 y el 62? Levanta todas las personas. Ok. Ok, muy bien. ¿Tú naciste? ¿De verdad tú naciste en esa época? Bueno, por alguna razón, esta es la edad perfecta en este momento de los baby boomers. Porque una realidad que existe entre los baby boomers es que son conservadores, pero también están abiertos a lo que Dios quiere. Yo creo eso. Por eso yo entré en ese grupo. Yo soy de los baby boomers. Si no, no estaría aquí predicando. Yo soy la mejor evidencia de eso. ¿Verdad? Y muchos de ustedes, que Dios en este año 20 los va a poner en un ministerio. Cuando hablamos de visión en la Biblia o sueño, lo que queremos decir sencillamente es qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere en el 2020? Bueno, nosotros hemos tomado el sueño de David, que son esas generaciones que están antes que yo, que se levantaron con una visión, y la visión es levantar el templo para Dios. Correcto, parecido. Pero por alguna razón, esa generación hicieron su parte, porque la Biblia dice, uno siembra y otros cosecha. Pero es Dios el que da el crecimiento. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Y ahora el 2020, esa nueva guardia que va a pasar ahora, tiene la visión que tiene ahora Salomón, de levantar ¿qué? Templo para el Señor en este año. Y yo quiero simplemente hablarle de 4 puntos que toda visión de Dios tiene que tener. Si tienen estos 4 elementos, está la visión de Dios. Primero, la primera visión, toda visión de Dios, todo plan, todo cosa de Dios, tiene que estar basado en la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con soberanía? Primero, que Dios manda. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Dios manda o no manda? Aquí esta iglesia son gente que obedecen a Dios.
Ok, usted es soberano. Pero segundo, y esto es más importante, tú tienes que tener un grado de Dios, este concepto de soberanía, porque con todos los líos que están sucediendo en el mundo, Irán, Australia, Puerto Rico, interesante, cada vez que Puerto Rico está teniendo terremoto, también México a la misma vez, y Turquía, interesante. Ya no es un terremoto, son varios a la misma vez. Yo creo que la tierra está gimiendo, como dice Pablo, pero la manifestación de los hijos de Dios. Cristo está a la vuelta, ese es lo que yo creo. Los fuegos en Australia, un montón de cosas interesantes. Pero, ¿cuándo saben aquí que Dios está en control? Porque cuando tú dices que Dios es soberano, tú estás diciendo que Dios está en control. No podemos perseguir ninguna visión si no confesamos eso primero. Dios está en control. Uno de los pasajes que más yo disfruto cuando lo leo se encuentra en Isaías capítulo 6. El primer versículo decía, en los días que murió Urías, yo vi al Señor sentado en su trono. ¿Cuánto le da el nombre del Señor? Eso significa que cuando el profeta estaba escribiendo, no había cabeza en la nación. Las explicaciones secundarias las hacen ustedes después. No había cabeza. Es interesante porque esa palabra Urías significa en los días, la palabra, en los días que se murió mi fuerza, Dios estaba sentado en el trono. La palabra hebrea Urías significa también sostén. En los días que se murió mi sostén, Dios estaba sentado en el trono. También la palabra significa prosperidad. Eso sería bien chévere para los que creen eso. Cuando se murió mi prosperidad, yo vi a Jehová sentado sobre su trono. Hermano, no estamos negando la realidad, sino cuál va a ser la mejor percepción que yo voy a tener en el momento de la falta de mi prosperidad, de mi fuerza, de mi salud. ¿Me voy a tirar a morir? ¿O necesito la visión de Dios que me dice, tranquilo, Bobby, tranquilo, yo todavía reino? Y en este momento donde todo el mundo está como chapulín colorado, que no pan del cúnico, la gente cuando quita su mirada a Dios, seguro se te va a caer el mundo, seguro que sí. Si sacaste el único que nos sostiene con su palabra el universo, mientras Dios está en control, mientras tu visión de un Dios soberano, que nada sucede por suceder, mientras toda la pérdida está alrededor tuyo, tú todavía estás viendo a Dios en control. Tú sabes que psicológicamente esa es la mejor manera de manejar las situaciones precarias de tu vida. ¿Cómo tú los interpretas? Si yo me tiro a morir, pues no te sorprenda que te dé el deseo de morir, depresión, porque esa es la percepción. Pero si tú ves todo, pero ve a Dios. Mira, hermano, en esta hora, en este 2020, lo primero que Dios nos quiere decir a esta iglesia es
que Él siempre es mayor que nuestros problemas. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto sigue viendo a Dios en el trono? Dios está en control. Yo sé que la política no hay trono, el país, whatever que puede estar sucediendo. Pero tú sigues viendo a Dios. No se puede tener una visión sin no tener una visión de un Dios soberano. Mucha gente que yo atiendo me dice, pastor, ¿por qué me sucede a ti? Me sucede a mí esto. Y yo le digo, ¿y por qué no te debe suceder? Primero esa pregunta ni nunca se la hace. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Digo, ¿tú no crees que tú estás en la mano de Dios? ¿Cuántos aquí creen que son hijos y hijas del Señor? Amén. Y que ningún problema es perpetuo. Dios lo garantiza, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Lo garantiza. ¿Y por qué sucede? Mira. Una vez, a mí me encanta este pasaje bíblico que habla, somos barros, hermanos de alfarero. Hasta que yo llegué a la casa de un alfarero. ¿Ok? Yo no sé cómo, qué tienen ellos. Es que a mí me gusta ser dramático. Todavía tengo algo. Ellos se sientan, hay una mesita redonda y aquí abajo hay como dos pedales, ¿verdad? Empiezan así. ¿Okay? ¿Y qué hace? La mesita sigue dando vueltas y sigue dando vueltas, yo veo. Y entonces el alfarero pone ahí. Y en medio de ese movimiento empieza a poner sus dedos y dándole forma. Y yo dije, no. ¿Cuántos de ustedes aquí no han experimentado que nada cambia? Y sigue dando vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta. Y todo lo que tú sientes es los dedos del dolor y el sufrimiento. Y dice, no salgo a los pies del plato. Oye, no veo esperanza. ¿Qué está sucediendo? No sabe que Dios te está formando, dando forma. Porque tú en la mano de Dios eres una obra hermosa. Amén. La Biblia dice, yo no abandono las obras de mi mano. Tú y yo somos obra. Por tanto, si tú ves que la situación no cambia, y le digo esto a las esposas, porque por alguna causa ellos se desesperan más que nosotros. No se desesperen, que no van del culto. Aunque tú no estás viendo unos resultados inmediatos, Dios está en control. Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, Dios está formando. Dios es soberano. Otra manera de manejar el dolor. En esto, yo creo que las mujeres que han tenido hijos, ¿cuántos aquí han tenido hijos? Levanten la mano. Ustedes pueden interpretar muchos pasajes bíblicos mejor que nosotros. Y una de ellas es los principios de dolores de parto. ¿Ustedes recuerdan de eso? Es interesante, es una imagen que se usa mucho con frecuencia y que lo presenta Dios cuando Dios quiere hacer algo nuevo. Muchas veces en nuestra vida sentimos que estamos pasando dolores de parto. Entonces los hombres no tenemos eso. Yo, la única experiencia que yo tengo de eso es cuando llegué a primera vez a la sala de parto. Y esa sala de parto por poco me parte. Mira, a mi esposa le daba calor, ponía sábana, se daba frío. Le ponía sábana cuando frío, cuando daba calor, se la quitaba. Y acércate, aléjate. Y decía, oh Dios mío. No, Dios mío. Ok. Carlito, cuando te casas,
access, si eso lo permite Dios. Entonces, pero todo ese proceso de dolor que pasamos es que Dios va a parir una nueva vida. Y esos dolores que experimentas, y dice, me duele aquí, estoy sufriendo acá, es que Dios, algo nuevo está por darse. Y algunas veces la Biblia nos enseña lo que dicen en americano, no pain, no gain. Por tanto, el Dios soberano que está en control y tú piensas que está pasando por la experiencia de dolores de parto en la situación de tu vida, es que algo lindo, este dolor tiene propósito, algo lindo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo, una visión que viene de Dios es lo segundo. Dios siempre da dirección. ¿Cuánto creen eso? Amén. Cuando tenga la oportunidad, léate la conversión de Pablo, en el capítulo 9, donde Dios lo dejó ciego por 3 días allí. Estaba ciego. Y Dios visitó a un hombre llamado Ananías. Y Dios le habla en sueño, de visión a Ananías, y dice, Ananías, yo quiero que vaya a ver a Saulo. Y lo interesante es que cuando Dios le está diciendo a Ananías, le dice, vas a llegar a tal lugar, vas a doblar la calle a la derecha. Vas a la casa de Judá. Y allí te va a encontrar un hombre llamado Saulo. Excuse me. Hermano, cuando Dios está en el asunto, Dios da claras direcciones. Si tú en tu vida estás medio así, no sabes. No, lleve bien claro. Si es de Dios, si Dios está en control, Dios te va a guiar. Amén. Va a doblar por aquí, va a subir por allá. Fabuloso, me fascinó la convención, no tanto de Pablo, sino el que lo sana, llamada Ananías. Dios le da instrucción. Yo sé que a lo mejor este año tú tienes muchas decisiones. No te muevas si Dios no te dirige. Hay un pasaje que me encanta de Génesis. ¿Cuántos se recuerdan Génesis capítulo 3? O 2, perdón, 2. Porque en el capítulo 2 hay algo hermoso. El capítulo 2 es la creación de la mujer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé cómo está tu matrimonio, pero por lo menos podemos decir amén por la mujer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Tú dices amén? Matera. El dicho, tú también, ¿verdad? Ella no está aquí, no diga nada. Sí, mira. Ustedes saben que en ese pasaje Dios le quitó la costilla al hombre y se la dio a la mujer. Por eso que la mujer tiene más costillas que uno. Porque nos robaron las costillas. No, pero la cosa es, y esto tú lo puedes explicar aquí, la jovencita todavía. Cuando Dios terminó la obra, dice el texto bíblico que Dios llevó a Eva a Adán. ¿Qué te parece? Si la mujer se deja dirigir por Dios, siempre encontrará el compañero perfecto. Dios dirige. Dios dirige. Algunas veces de la manera más. Tú sabes que la gente dice, ni una hoja se mueve sin que Dios diga. Muy bien, el concepto es correcto, pero por ningún lado dice eso la Biblia. Dios dice
Cosas como, por nada estéis afanosos, porque Dios tiene contado cada cabello. Ese es más bíblico. ¿Verdad? Hay dos o tres de nosotros que estamos críticos, porque los cabellos están llenos. Pero Dios aún está con nosotros, a pesar de lo que. Él dice, ni una ala cae del suelo. Sí, el Señor lo dice. Mateo 12. Dios dirige. Y la señal de que Dios está dirigiendo siempre será la paz. 5 cosas si tú quieres aprender para que tú te dejes llevar por Dios. Primero, ore. Toda dirección con Dios comienza con una oración. 2, empieza a tener un sentimiento, un deseo empieza a nacer en tu corazón. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él contestará las peticiones de tu corazón. Un deseo muy interesante cuando tú leas las cartas pastorales, donde Pablo le dice a Timoteo, el que desea obispado o la pastoral, buena cosa que deseo. ¿Ok? O sea, el deseo comienza a ser pastor, empieza con un deseo. ¿Verdad? Aún el cumplimiento del templo comenzó con un deseo que tenía David. ¿Ok? Por tanto, Dios todavía toca nuestros deseos. Tercero, la paz. 1 Corintios 14 dice, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Busque la paz, 1 Pedro 3, 11, y síguela. ¿Qué dice? Busque la paz y síguela. ¿Dios de nuevo? Busque la paz y ¿qué? Y síguela. Cuarto, nada que Dios te manda a hacer, nada puede ser contrario a esto. Nada puede ser contrario. Tú has orado, lo sientes, tienes paz, ahora tienes que buscar si aquello que Dios te está diciendo lo respalda la Biblia. Y nosotros los bautistas con esto no jugamos. Tú puedes tener la experiencia más maravillosa que tiene espiritual y mística. Dios te bendiga, te guarda y que esto se ayude. Pero experiencia no se convierte en doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. Y tú te tienes que dejar dirigir siempre por lo que enseña la palabra de Dios. Por eso yo no sé por qué aquí no hay gente más en la escuela bíblica o los miércoles. ¿Verdad, Dani? Gente que viene aquí va a aprender, que te ayuda a ver la Dios. Y quinto, ¿cuántos aquí saben que todo tiene su tiempo? ¿Cuál es el pecado más grande que tienen los cristianos con esto? La impaciencia. Mira, ese es el diablo número 1. ¿Por qué tengo que esperar, pastor? ¿Por qué las cosas de Dios tardan? Yo me digo, ok. ¿Por qué tú crees? Yo no sé. Por eso yo vine a ti. Me metieron el punto en sí. Digo, cuando tú oras y hay silencio, eso no significa que sea uno. Muchas veces es todavía no se entiende. Porque las cosas no se dan siendo un padre responsable. Él no te va a dar nada que él sabe que tú no estás listo todavía. Si yo te doy esto, yo sé que lo voy a botar por ahí. Pero tiene que madurar en el proceso. Ya está listo. Toma. Porque Dios cuando da una cosa, Dios desea perpetuar aquello en tu vida. Y mucha gente no está lista. Por tanto, hay que esperar el momento de Dios. Y eso está en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo.
Ayer cuando estaba en el hospital, el trabajo de capellanía que hago en Osceola, me tocó la muerte de un paciente. Como pastor he hecho esto cientos de veces. Nunca es fácil. Nunca es fácil. Y yo miraba a la gente, lo menos que quieren escuchar es que todo tiene su tiempo. Por tanto, yo no toco eso. Pero en mi corazón hay personas que llevan su tiempo. Y la Biblia nos enseña, nadie sabe el día ni la hora de su muerte. Pero la Biblia también dice, todo es mejor en el tiempo del Señor. Porque no solamente está el hecho de que tú tienes que estar listo, preparado, pero también Dios está preparando otros para recibir tu preparación. Por tanto, cuando Dios prepara a uno, no es uno solamente. Y lo vemos perfectamente en el capítulo 10 de los libros de los Hechos, cuando nos habla de Cornelio, que mientras un ángel le está diciendo a Cornelio acá, mira, vete y busca un tipo que está llamado Pedro, y envíalo y tráelo a tu casa. Pedro, en su casa, está recibiendo una visión de un manto lleno de animales inmundos que desciende y dice, Señor, la voz de Dios dice, mata y come. Y él dice, Señor, nunca, estos labios nunca han tomado comida inmunda. Y Jesús le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Por eso, hermano, uno nunca debe cuestionar la conversión de otra persona. Amén. No importa cuán inmundo sea, porque Dios ha limpiado lo inmundo. Y entonces, ¿qué pasa? Ayudando a Pedro a superar su prejuicio, mientras Dios está bregando con la salvación de Cornelio acá, Dios está bregando con el prejuicio de Pedro. Y luego hay un encuentro y se abrió la puerta para las conversiones de los gentiles. No solamente es tu tiempo, pero hay que esperar también el tiempo de otros para los que Dios quiere será. Tercero, es lo que Dios llama Dios capacita. La visión de Dios no solamente reconocemos la soberanía y la dirección de Dios, pero Dios, si la visión de Dios es la visión de Dios, Dios te va a ir capacitando para que esa visión se realice. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si alguno tiene falta, se lo pide a Dios, que Dios lo da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Dios a quien llama, capacita. Y por eso es que Dios siempre le llamó a Pedro Pedro. Pedro no es el nombre de nacimiento. El nombre del judío es Cefas, que la traducción en griego es Simón. Pero Dios le llamó Petros. ¿Verdad? Y eso es interesante, porque Dios lo estaba llamando lo que él se iba a convertir, mientras él no era eso todavía. Dios no vas a capacitar. Pedro, tú eres pescador. Tú serás pescador de hombre. Dios lo capacitó para fuera Pedro. ¿Okay? Y hoy Dios tiene un nombre diferente para cada uno de ustedes. Un nombre distinto que va a describir el ministerio y la visión que tú vas a tener. Y finalmente termino. Gloria a Dios. Nadie dijo amén. Parece que le gusta la cuestión. El último. Toda visión de Dios no solamente depende de un Dios soberano, no solamente produce crecimiento, no solamente capacita,
Pero a la hora de verdad, toda visión de Dios es para su gloria. Tú sabes que es la visión de Dios cuando Dios recibe la gloria. Todo lo que hacemos aquí, templo nuevo, everything, es para la gloria. Y esa visión de la gloria de Dios nunca ha sido desconectada. Y el resultado final es que Dios reciba la gloria. En el 2020, esta iglesia tiene su visión. En el 2020, ¿cuál es la visión tuya? Recuerda estas cuatro cosas. Que Dios está en control. Olvídate de lo que está temblando en Puerto Rico. El Jehová todavía está sobre todo. Y él, con su presencia llena las fallas. Llena con su falda todo. Segundo, Dios te va a dirigir. Y hay errores que uno piensa que son errores de uno. Mira, es increíble cómo Dios hace las cosas. Te voy a explicar el caso mío y termino aquí. Yo tenía una iglesia exitosa. Yo estoy en mi iglesia, estaba llena. Teníamos cuanto ministerio. Pero vino María, que significa amargura, interesante. Yo estaba orando porque Josefa había pasado, no tocó la isla. Y yo, Señor, llévate a María con José. Pero parece que María. Lo pedimos de ver todo. Pero ya debe tener una visión, decía bien, Orlando y todo. Y entonces ahí me da el yello, como digo. Me dio un derrame, 2 derrames. Hermano, yo soy resultado del milagro de Dios. Pero mi esposa, gracias por mi esposa, yo, nos vamos de aquí. Y todo eso que se dio, que aparentemente sea mal. Mira dónde estamos ahora. Dios está informando. Y estoy aquí, baby, estamos aquí, porque esta es la voluntad. Aunque alguna vez no entendemos las circunstancias. Por tanto, Dios guía, Dios capacita y Dios reciba la gloria. Sí. Amén. Que el 2020, que esto esté siempre en nuestros planes y en nuestras visiones y en nuestros sueños. Vamos a estar de pie.